favor, la sesión. Ok, bien. Entonces les comentaba que en esta clase, que es ya correspondiente al tercer parcial, vamos a analizar los contenidos de las semanas 1 y 2, para efectos de que ustedes tengan a bien empezar a realizar las actividades y tan pronto las tengan, las puedan empezar a subir a su blog, ¿vale? Que va a ser el mismo mecanismo de revisión que tenemos hasta el momento. A propósito de eso, he de felicitar a todas las presentes y a los chicos que han estado constantemente en entrega de sus actividades, porque la verdad es que han estado quedando bastante bien sus productos. De hecho, recibí una felicitación por la forma en cómo están entregando sus actividades. Parece que somos de los pocos que están trabajando de esa forma, no solamente en el Cebeta, sino en varias partes del estado. Y pues bueno, no es un trabajo mío, es un trabajo de ustedes. A mí simplemente me toca dirigir las actividades, pero ustedes son finalmente quienes las ejecutan, entonces la felicitación es para ustedes. En este sentido, he de pedirles que tomemos nota al respecto de lo que habrá que hacer para cubrir las cuotas de las actividades 1 y 2 de este tercer parcial. Y repito una vez más, si hubiese alguna duda, por mínima que ésta sea, me la aclaran y con todo gusto la revisamos. Se acaba de incorporar su compañero Elías, bueno, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, si les parece entonces, damos inicio a la revisión de las actividades. Bien, para tal efecto, ¿me confirman de favor si ven la pantalla? Sí, profe. Sí, sí se ve. Correcto, muchas gracias. Bien, para tal efecto, van a tener ustedes acceso a este PDF y vamos a tener que realizar la revisión de su libro de Silver Shots, ¿sale? Es un libro que ya tienen desde el principio. Si por alguna razón extraña o ajena no lo llegaran a tener, me indican de favor y les hago el reenvío correspondiente a su WhatsApp para que ya no estén quemando datos en la búsqueda, sino directamente de ahí obtengan la información, ¿vale? Bien, el módulo profesional es el 4, diseña base de datos ofimáticas, un servidor Nava García, y las semanas son 1 y 2. Les repito una vez más, el día de hoy vamos a ver las semanas 1 y 2, y el día lunes les pido de favor nos conectemos a las 5 de la tarde para que revisemos las semanas 3 y 4 y demos fin a el tercer parcial, ¿vale? Vamos a dar tiempo suficiente para realizar tanto las actividades de hoy como las de la siguiente semana, y ese tiempo tendría que ver con el domingo, no de este domingo, sino el domingo siguiente, ¿sale? Tendrían ustedes hasta ese domingo para entregar todas las actividades, y ya yo empezaría a calificar a partir del lunes. El lunes, si no me equivoco, sería lunes 14, tomando en consideración que este siguiente lunes es 7, ¿vale? Bien, entonces, semana 1 y 2. Para la semana 1, les voy a pedir que hagan las dos primeras actividades de este listado. Van a checar su libro de Silver Shots en la página 160. Por aquí tengo el librito de Silver Shots, la página 160. Me voy a ir directamente a ella, 160. Y van a encontrar aquí el capítulo 6, que es integridad y seguridad. Esta parte de integridad y seguridad se refiere a los mecanismos que necesitamos tener para no perder nuestra información o la pérdida de datos de una base de datos. Cuando se trabaja con bases de datos es importante tener la salvaguarda de que la información no se me va a perder. Entonces aquí hay muchas cuestiones que me hablan al respecto de eso. Es un capítulo extenso, son aproximadamente 20 hojas, pero la actividad nos marca que solamente necesitamos hacer un resumen de 2 cuartillas sobre todo el capítulo. Entonces, 2 cuartillas en su cuaderno es perfecto para dar paso a la revisión de esta actividad, ¿sale? Vayan sombreando y señalando lo más importante del capítulo y lo van pasando a su cuaderno. Esta sería la actividad número 1
de la semana 1. La actividad número 2 de la misma semana es realizar un mapa mental con la información del capítulo 6. Hay algunas cuestiones que es conveniente escribirlas porque forman parte del resumen, pero hay otras cuestiones que son más gráficas, ¿no? Hay a lo mejor algunos apartados en donde pueden colocar ciertos dibujitos o ciertas observaciones que ustedes hagan, y a veces la forma de retener la información se capta de forma distinta si lo hacemos a través de un resumen o a través de un mapa que capture precisamente esas ideas mentales, ¿no? Entonces, la actividad 2 plantea eso, precisamente realizar un mapa mental con la información de ese capítulo, del capítulo número 6. Estas dos actividades como tal cubren el requisito de la semana número 1. Con eso nos quedamos, no necesitamos más información y con eso ya damos pie a el tema de integridad y seguridad, que es un tema importante de las bases de datos. Bien, hasta aquí, chicas, chicos, ¿alguna duda? No, profe. Correcto, muy bien, excelente. Si lo hubiese, de favor me dicen para que me detenga a explicarles. Bien, en el caso de las actividades 3 y 4, lo que van ustedes a realizar es básicamente un clon de lo que les acabo de explicar, donde ahora en la actividad 3 realizarían un resumen en su cuaderno, pero ahora del capítulo 7, ese que se refiere a diseño de bases de datos relacionales, del mismo libro, Silver Shots, y la misma cantidad de cuartillas, 2 cuartillas, ¿vale? En el capítulo 7, que está en la página, les confirmo, 179, me voy a ir directamente aquí a la página 179, ustedes van a encontrar este apartado que se refiere al capítulo 7, diseño de bases de datos relacionales, y van a encontrar ahí toda la información relativa al capítulo. Van a encontrar las cuestiones de cómo se normaliza una tabla, de cómo es un atributo, cosas que ya han ustedes venido viendo, ¿no? Entonces, dominio, de hecho, también ya lo vieron, por aquí está dominio, por aquí está atributos compuestos, que también ya fue una investigación que en su momento hicieron. Ya pueden empezar a tomar parte de lo que ya se elaboró. Van a venir otras cosas que también es necesario que ustedes aprendan, ¿no? Como por ejemplo que en un mal diseño se haría cuando se repite la información, cuando existe imposibilidad de representar la información. Si nosotros hacemos la captura de tablas en una base de datos y no tenemos la oportunidad de hacer análisis con ellas, pues está mal diseñada la base de datos. Es parte de lo que pretende el analizar precisamente las dificultades en el diseño y les da algunos tips para poder realizar un buen diseño de base de datos. Entonces, en este capítulo como tal, se plantea precisamente que ustedes atiendan a este mecanismo para que observen cómo se construye una base de datos. Vienen ejemplos, en este caso la relación en prestito es de ejemplo, y viene cómo se divide una tabla con sus campos o atributos y con sus registros o filas, que es algo que ya vimos en el parcial pasado. ¿Sale? Entonces aquí ustedes tienen esta información y lo que hay que ir haciendo es un resumen, ¿sale? Un resumen de esa información. Disculparán si me voy brincando la actividad, pero es para fines didácticos, ¿sale? Dependencias funcionales, viene que es una dependencia funcional. Esta parte, por ejemplo, la pueden capturar en el resumen y perfectamente la pueden poner como una idea dentro del mapa mental, ¿sale? Vienen conceptos básicos, super clave, esto ya lo vieron ustedes en una actividad pasada. Y básicamente va retomando algunas de las actividades que ustedes ya han venido viendo, ¿vale? Está muy relacionado porque ciertamente las bases de datos, a pesar de que avanzan los temas, siempre van tomando lo que ya se revisó. Entonces, bien, repito nuevamente, el capítulo 7, que es diseña bases de datos, lo van a encontrar en la página 179, ¿vale? En su libro de Silver Shots. ¿Y qué les pide la actividad 3? Recapitulamos.
realizar un resumen de ese capítulo, el capítulo 7, diseña bases de datos relacionales de al menos 2 cuartillas, ¿vale? La actividad 4 es un clon de la 2, es realizar un mapa mental con la información, pero ahora del capítulo 7, ¿vale? Con esas dos actividades, la número 3 y la número 4, tendríamos ya cubierto el tema de la semana 2, que es la semana que corrió hasta el viernes pasado, ¿vale? Lo que vamos a hacer para complementar esa semana es elaborar un video de al menos 3 minutos donde expliquen el desarrollo de las actividades de las semanas 1 y 2, es decir, de las actividades de la 1 a la 4. Con eso evaluamos las semanas 1 y 2 del módulo profesional para los dos submódulos y queda cubierta hasta el momento la semana 1 y 2. Repito una vez más, el escenario para las semanas 3 y 4, que sería práctico, que tiene que ver con cómo dar de alta, cómo dar de baja, cómo dar consultas, cómo hacer consultas y cómo hacer actualizaciones, lo veríamos en una plática el día lunes a las 5, misma plática que quedará grabada, para que ustedes después repliquen ese ejercicio con algunos ejemplos que yo les voy a dejar y para que ustedes vean con base al ejemplo cómo tendría que ir la actividad, ¿sale? Va a ser una actividad en donde ustedes tienen que replicar el ejemplo que se está revisando. Por ejemplo, si yo hiciera una alta, pongo el insert, into y después la tabla, pongo los datos y les muestro cómo quedaría la tabla. Si tuviera 5 registros, queda un registro más y ya tendría 6. Entonces les voy a poner abajo, si ahora hiciera yo este insert, ¿cómo quedaría la tabla? Y ustedes me tienen que poner el ejemplo de la tabla. O les puedo poner yo la tabla y les diría, ¿por qué quedó así la tabla? ¿Qué hizo la persona? ¿O qué operación harían ustedes para que la tabla quede de esta forma? Entonces pueden ser las dos opciones. O bien que ustedes pongan el código para insertar un registro, o bien que pongan la tabla con base en el código que se les pone. Pero esa información, repito, la veríamos el día lunes para tener ya el aspecto práctico de lo que es el lenguaje SQL, que ya ustedes trabajaron en la recta final del parcial número 2. Bien, estimadas alumnas y estimados alumnos, estas serían las actividades de las semanas 1 y 2, repito, y el día lunes a las 5 de la tarde nos veríamos para checar las actividades de las semanas 3 y 4. Y prácticamente con eso concluimos las actividades de este semestre. Bien, dejo de compartir mi pantalla a reserva de que haya alguna duda de momento. Ok, ahora sí los veo bien a todos. ¿Habrá alguna duda, chicas y chicos, al respecto de las actividades que tienen que realizar? No. Gracias, Mariel. Adriana, Elías, Fátima, Mireya, Paola, ¿alguna duda al respecto? No, profe, nomás es, además de esas actividades nomás, ¿no? Sí, de momento solo estas actividades para cubrir el requisito de las semanas 1 y 2 y el lunes veríamos las actividades 3 y 4 y con eso ya cerramos el parcial porque el parcial solamente tiene 4 semanas y actualmente estamos en la semana 2. Ya dejaríamos la siguiente semana para revisar 3 y 4 y ya yo prácticamente los libero una semana antes para que tengan tiempo de desarrollar las actividades de sus otras materias. ¿Vale? Bien, ¿alguna otra duda, participación, comentario, algo que quieran aportar, chicas, chicos? ¿No? Perfecto. Bueno, pues yo agradezco su puntual asistencia. Siempre es muy grato para mí saludarles y desearles las buenas tardes. Agradezco, repito, que se hayan dado cita aquí en este espacio virtual
Como siempre, pues he de agradecerles que estén siempre puestos para desarrollar las actividades. Tengo el registro de 7 a 8 personas constantes en el grupo de las 14 que son, de los 14 integrantes que son. Y bueno, de hecho en esta última sesión de calificaciones, había algunos que tuvieron algunos pendientes por entregar, que no diré nombres, pero era el caso de algunos que ya les había reportado yo con 8 de forma directa en la tabla que les mandé. Pero al final, considerando su esfuerzo y empeño y dedicación, terminé colocando 9, porque creo que el esfuerzo lo vale y lo amerita. Y en algunos casos, la verdad, mi reconocimiento para ustedes porque han cumplido con lujo de detalle con cada actividad y yo creo que no se merecían un 10, se merecían hasta como un 11 o un 12. Pero bueno, eso no existe en la clasificación, pero sí se merecían algo más. Bien, si no hubiese alguna duda, comentario o participación, pues hasta aquí terminaríamos la clase virtual. Como pueden observar en esta ocasión, pues básicamente es dirigida y tiene que ser una actividad pues prácticamente autoplaneada, y así nos lo marca la planeación, pero tienen capacidad suficiente para poder llevarla a cabo. Me parece que lo que más tiempo les llevaría sería eh, la, la elaboración del resumen. Todo lo demás yo creo que lo pueden tener bien construido, las 5 actividades en un plazo no mayor a 3 horas. Eso estimo y eso está en la planeación ubicado. Pero si hubiese algún tipo de contratiempo, de favor me lo indican para que tenga presente que necesitarían algo más de tiempo para llevar a cabo la actividad. Les recuerdo, las actividades del día de hoy más las actividades del día lunes tienen como fecha de entrega y límite el día domingo 13 de diciembre, que sería del domingo en 2 días más hasta la siguiente semana. Entonces tenemos 10 días para poder desarrollar con calma nuestras actividades. Creo que es tiempo suficiente para que las puedan llevar sin problema alguno. Bien, si no hubiese alguna duda, comentario, participación. Profe, Sí, adelante, Elías. una pregunta. Entonces, el 14 salimos de... ¿Se termina el semestre? Sí, nosotros tenemos hasta el 18 para subir calificaciones del tercer parcial. Se los comparto por si tienen alguna problemática con algún otro maestro. Tenemos del 14 al 18. Del 14 al 16 tenemos para modificar calificaciones del primer y segundo parcial. Y del 16 al 18 para el tercer parcial. Y ahí prácticamente ya terminan las actividades de este semestre y de este año. Y ya lo que sigue serían las actividades de los extraordinarios, que serían hasta el mes de enero. Y después los recursamientos. Recuerden ustedes que en el caso de los módulos profesionales no hay extraordinarios, se va uno directamente a recursamiento semestral. No es el caso de ninguno de los presentes, en mi materia al menos, pero si tuvieran alguna complicación con otra materia, es conveniente que vayan valorando que en esa semana, la que les sigue a la vigencia que les estoy yo dando, la que empieza a partir del 14 de diciembre, tienen ustedes la posibilidad de que los maestros les puedan hacer alguna modificación a su evaluación. De hecho, yo se lo propuse realizar una modificación a aquellos estudiantes que en su momento no habían construido sus actividades del primer parcial, que fue el caso, por ejemplo, de su compañera Montserrat, que sacó 7. La pongo de ejemplo para que ustedes vean qué es lo que se puede hacer. Su compañera sacó 7 y en el segundo parcial sacó 10 y se comprometió a que en el tercer parcial sacaba 10. Si fuese ese caso, en promedio sumaría 7 más 10 le daría 27 puntos y sacaría 9. Pero yo asumí el compromiso de que al final, yo puedo modificar la calificación final, no la calificación del parcial, pero sí la final. Entonces ahí es donde yo le colocaría el 10 porque ella ya me está entregando sus actividades pasadas. Entonces si fuese el caso con ustedes, hablo de mi materia, se podría y ustedes ya tendrían que platicarlo con sus otros maestros
por si tuvieran una condición similar, ¿sale? En nuestro caso, intentaremos en la medida de lo que nos sea posible ser empáticos y solidarios con ustedes por la situación de la contingencia que estamos viviendo. Los tiempos, pues a mí me gustaría darles más tiempo, pero desafortunadamente ya se acaba el semestre y los tiempos de alguna manera sí ya los tenemos contados. Pero en cuanto a apoyo se refiere, al menos de mi parte, tienen todo el apoyo para sacar adelante las tareas y los trabajos de este módulo profesional, y en cuanto a los demás maestros, pues sí tendrían que platicar con ellos. ¿Sale? Bien, no sé si haya quedado clara la pregunta y la respuesta, Elías. No, profe. Ya gracias, profe. Correcto. No sé si hay alguna otra aportación. ¿No? Ok. Bueno, pues les agradezco nuevamente su puntualidad y su asistencia a esta reunión virtual de Zoom. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Deseo que pasen una excelente tarde y un excelente fin de semana. Cuídense mucho. La situación desafortunadamente se está complicando una vez más, pero esperemos pronto salir adelante de todo esto y que en algún momento, ojalá y sea antes de que ustedes salgan del Cebeta, tengamos la oportunidad de saludarnos ahí en la escuela. Pero hagan lo posible por cuidarse mucho. Si van a salir, salgan con todas las medidas sanitarias necesarias para que no corra peligro ni ni otro tipo de situación su vida, que es lo más importante, ¿sale? Muchísimas gracias, chicas y chicos. Que pasen un excelente viernes. Cuídense mucho. Hasta luego. Dios, profe. Hasta luego. Enseguida les mando el PDF y el enlace de esta clase, ¿vale? Hasta luego.